Hola, hola, buenas tardes, bienvenida. Hoy vamos a estar hablando sobre la meditación de las rosas. Esa es la idea de este encuentro. Esto está siendo transmitido y grabado a través de YouTube, solo con la intención de compartirlo con las personas que no alcanzan a llegar hoy. Voy a ver si consigo para salir yo solamente en la imagen. Bueno, muy bienvenidas a quienes se han podido hacer el espacio para estar en vivo. Eh, bueno, la idea es, tengo el sol acá. Eh, es un poquito traer de qué se trata la meditación de las rosas, que es de cómo yo la vivo, básicamente, y, eh, y poder compartir un poquito. Y si alguien tiene una duda de todo lo que voy trayendo, la puede escribir en el chat, así vamos, la puedo ir contestando, ¿sí? Eh, bueno, la meditación de las rosas, como toda meditación, tiene una función que es poder estar presentes, ¿sí? La meditación es un trabajo de aprender a llevarnos a la presencia. Cada meditación tiene una forma diferente de contribuirnos en esa presencia. Para mí, la meditación de las rosas es una meditación que me ayudó mucho porque siento que es una meditación que ayuda a poner la mente a trabajar en crear herramientas en lugar eh, de estar pensando ideas y pensamientos. Ordena, básicamente. Para mí la meditación de las rosas ordena. Ayuda en el orden. Desde muchos aspectos podemos hablar de orden con la meditación de las rosas. Y si nos preguntamos qué ordenamos, ordenamos nuestro campo energético. Nosotros somos un ser espiritual viviendo una experiencia humana, somos energía manifestándonos en este plano material y esa energía es información. Entonces, toda la información que hace que vos seas quien sos, esa información que vos sostenés en tu campo energético, de alguna manera te condiciona a vivir de una u otra forma o de relacionarte de una u otra manera o reaccionar a las cosas de una u otra manera. Entonces la idea es desde conseguir presencia para comprender cómo funcionamos y empezar desde esa comprensión, a hacer espacio en nuestro campo a través de esta meditación. La meditación lo que hace es ordenar, limpiar, eh, nos da el espacio y las herramientas para poder soltar y liberar lo que ya no nos sirve, lo que ya no estamos dispuestos a seguir sustentando en nuestro campo energético y desde esa soltar y liberar poder hacer esas nuevas elecciones que queremos nutrir en nuestra experiencia, en nuestra vida, en nuestra, eh, en nuestra vida como este personaje que hemos elegido ser, ¿no? Porque eh, la personalidad es como una forma que manifestamos eh, ante lo que va sucediendo en nuestra vida. Entonces, esa forma forma parte de un adiestramiento que vamos teniendo desde el momento en el que llegamos al útero y nacemos y somos adiestrados por cada vínculo que tenemos desde ese momento. Por la persona que más nos influenciamos sin ser conscientes, es por esa mamá, porque entramos en un útero en donde esa mamá
tiene un montón de experiencias y un montón de emociones y un montón de ideas y reacciones que yo voy absorbiendo de manera inconsciente en mi campo, ¿sí? Porque yo soy parte del campo de mi mamá y en menor medida del de mi papá también. Eh, También influye cuánto mi mamá le da espacio a mi papá para ser parte de ese campo, ¿sí? No sé si saben, pero la mamá es la que abre la puerta al vínculo con papá. Entonces, eh, todas esas informaciones de alguna manera se van quedando en mi campo y llega un momento en nuestro caminar, en nuestra vida, en el que eh, todo eso que aprendimos se empieza a mostrar de una manera eh, sólida para que nosotros seamos conscientes de todo lo que estamos pensando, sintiendo, reaccionando a nuestro mundo. Y podamos empezar a elegir desde lo que es nuestra propia verdad interna y dejar de funcionar desde esas verdades que vinimos trayendo de otras personas, ¿sí? Entonces, trayendo esto y trayendo esta, si yo soy la suma de todas esas informaciones que yo absorbí de mi mamá, de mi papá, de mi entorno, de mi grupo, de las personas que fueron importantes en mi vida, más todas las propias experiencias que yo tuve y que elegí mirar de acuerdo a esas creencias y esas ideas que yo ya venía absorbiendo de mis padres y de mi entorno, o de las personas que me cuidaron, porque a veces esos padres no están presentes, pero hay personas que sí cuidaron de vos y por eso estás acá, vivo en un cuerpo y sobreviviste a esa infancia, un niño que no cuidó y no sobrevive. Entonces, si estás viva hoy es porque alguien te cuidó. Entonces, más allá si fue tu mamá del útero, alguien fue una figura, un rol de cuidado, un rol materno, un rol paterno, que de alguna manera fueron esas figuras de autoridad que trajeron esas verdades, que fueron esa contención y que por eso somos leales a esas ideas, a esas maneras y a esas formas. Entonces, todas esas lealtades pasan a ser, de alguna manera, creencias sobre cómo deberían funcionar las cosas y esas creencias hacen que nosotros creamos en nuestra vida una realidad específica que está alineada con ese nivel de pensamientos que tengo y cómo yo reacciono a mi mundo, cómo yo me vinculo con mi mundo y demás. Entonces, toda esa información en este momento en el que empezás a hacer esta búsqueda, a decir cuál es mi verdad, si yo estoy viviendo una realidad que no me gusta, que si yo estoy sintiéndome atrapada por la realidad que vivo, si yo estoy en sufrimiento, básicamente, de la manera que sea que yo estoy creyendo que estoy sufriendo, es porque de alguna forma estoy viviendo una verdad que no es la mía, porque no estoy siguiendo la verdad de mi corazón, probablemente. Porque hay millones de razones y justificaciones inconscientes que yo me estoy dando para no tomar elecciones distintas. La meditación nos ayuda a tener claridad sobre esto, nos ayuda a encontrarnos en esas ideas, en esos pensamientos, en esas maneras, para poder hacer elecciones ya desde la meditación, ya hablando de la meditación de las rosas, ya desde la meditación de las rosas, poder hacer ese movimiento de reconocimiento y poder decir, esto no lo elijo más. Y desde ese no elijo más esto, abro espacio en mi campo para que otra posibilidad se muestre. ¿Sí? Eh, yo dije al inicio de que para mí la meditación de las rosas es orden, porque eso por sobre todo, todas las herramientas, todas nos permiten crear orden. Es como si eh, vos abrieras tu placar y miraras toda la ropa que tenés ahí. A veces cuando abrimos el placar no alcanzamos a ver todo lo que hay ahí y sabe que el estado de tu placar habla mucho de cómo está tu estado energético, cómo está tu campo energético. Nos muestra mucho nuestro placar, cómo estamos. Si tu placar está ordenado, posiblemente tu campo energético esté ordenado. Si tu placar está todo amontonado, desordenado, no sabes lo que tenés cosas de hace 1000 años que no,
que no te pones y siguen estando ahí porque por las dudas lo guardo ahí. Esas son cosas que son pautas y señales que te invito a mirar, que te pueden dar una señal de que hay algo ahí para ver en tu propio campo, ¿sí? Porque como es afuera es adentro, ¿sí? Y como es adentro es afuera. Entonces, siempre digo que se puede empezar por la materia, por lo que ya está solidificado, que es empezar a ordenar tu materia y solo va a empezar a hacerse este movimiento de necesidad de orden interno, o empezás por dentro y ese orden interno va a hacer que vos no consigas estar con desorden en la materia. Entonces vas a necesitar y vas a moverte a ordenar la materia indefectiblemente. Y todos tenemos momentos en los que nuestra materia se desordena. Y sobre todo cuando estamos en esta etapa en la que, en la que estamos buscando ese orden. Eh, la búsqueda de orden muchas veces acontece que cuando yo empiezo a buscar orden es cuando más desordenado me encuentro. ¿Y por qué es eso? Porque justamente estoy dispuesta a ver mi desorden. Entonces, en esa búsqueda de orden, mi desorden se va a mostrar así como indefectiblemente. Y es como cuando empezás a ordenar una habitación. O sea, no sé si ustedes tienen una habitación que es ese depósito donde se guarda todo. O volviendo al mismo ejemplo que traje del placar, ¿no? Si yo quiero ordenar el placar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacar todo del placar. Entonces, ese movimiento de sacar todo del placar y ponerlo a lo mejor todo arriba de la cama para ponerme a ordenar, genera más desorden todavía del que parecía tener en un primer momento. Entonces ahí empiezo a hacer esa selección, saco todo y lo pongo ahí, empiezo a hacer esta selección y, eh, veo que me dejo, que dono, que ya no puede usarlo nadie más, entonces ya es momento de que, ya que cumplió su ciclo y es para descartar, eh, pero es poder hacer ese checkout de esa información que vendría a ser toda esa ropa que está dentro del placar. Bueno, la meditación de las rosas, durante la meditación de las rosas hacemos este mismo movimiento, solo que ¿con qué? Con toda esa información que está dentro de nuestro campo áurico, que es nuestras creencias, nuestras ideas, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Es el reconocernos en nuestras formas, en nuestras dinámicas, lo que hace con que nosotros podemos empezar a elegir con qué me quedo y con qué ya no me quedo, qué es verdad para mí, qué era una verdad que sostenía mi madre, qué era una verdad que nos habíamos jurado lealtad con mi hermano, eh, y que de alguna forma en este presente ya no es más verdad para mí. Entonces, en ese que ya no sea más verdad, es el momento de abrir la puerta para que eso deje de ser. Eh, Todas las herramientas de la meditación de las rosas son herramientas que fueron canalizadas por Louis Bostwick, que es un americano. Él las canalizó, dice haberlas canalizado de los ángeles, de 144 ángeles, y esto fue alrededor de los años 60, ¿sí? Y todas esas herramientas, incluidas también las herramientas de lectura de aura, son de alguna forma son las herramientas que nosotros enseñamos, de alguna forma no, son las herramientas que nosotros enseñamos dentro de la escuela con la intención de potenciar tu intuición, ¿sí? Porque en este hacer orden, en ese tener claridad sobre quién soy yo, cuál es mi verdad, qué quiero, aumenta y potencia esa comunicación con tu parte espiritual, tu yo superior, ese yo que está viviendo esta experiencia a través de esta materia, ¿no? Que sabe qué querías aprender en esta experiencia, en esta encarnación, como Alejandra Cuadro en mi caso. Entonces, ese aspecto de mí, puedo, en ese orden que yo hago, desde estos aspectos de la personalidad que se manifiestan condicionados, desde la elección por lealtad, desde el miedo, desde
la inseguridad, desde la vergüenza, desde el miedo al rechazo, del miedo a la soledad, de lo que fuera, todos esos aspectos del ser que no es el ser espiritual. El ser espiritual es solo amor, solo presencia, solo comprensión de que todo es una experiencia y de que todo tiene la potencial riqueza de aprenderse algo con eso que está aconteciendo. Entonces, ese hacer el orden hace con que yo potencie la comunicación vertical con esos planos sutiles, con esas informaciones sutiles que son en verdad una guía y una señal para que este personaje aprenda lo que vino a aprender, ¿sí? No sé si saben, si escuchan y saben de la palabra sincronía, de la palabra eh, de esto de aprender a ver cómo la sincronicidad de la vida nos muestra todo el tiempo señales sobre lo que precisamos ver ahora. Entonces, cada situación que acontece en tu día, cada persona que llega en cada momento de tu día, es una posibilidad de ver algo de vos. No sé si conocen la ley del espejo, habla de esto, ¿no? De cómo nos espejamos unos a otros, porque todos estamos aprendiendo y enseñándole al otro a partir de ese encuentro. Y no sé yo lo que el otro está aprendiendo en el encuentro conmigo. Es, mi trabajo es ocuparme de lo que me toca aprender a mí en el encuentro. Entonces, en ese poder hacer orden, durante la meditación, nosotros vamos a aprender, hay 3 niveles de la meditación. En el primer nivel, el orden que aprendemos a hacer ahí, en ese primer nivel de la meditación, es un nivel en el que nosotros aprendemos a ocuparnos de nuestro campo áurico, ¿sí? Aprendemos a gestionar eh, la presencia con nuestro campo, la conciencia desde esa presencia en cómo yo me vinculo con otros. Hay herramientas para cada cosa, entonces por eso dura el tiempo que dura la meditación, o sea, la iniciación a la meditación. Este primer nivel dura 4 horas, más o menos. Y durante esas horas lo que aprendes es a lograr presencia, a reconocer esa, esa presencia de ese ser divino que te acompaña 24/7, a gestionar tu aura, a comprender cómo funciona, a aprender a, a crear herramientas que te ayudan a discernir qué es tuyo y qué es de otros, y desde ese lugar poder tener relaciones y encuentros mucho más neutros y menos influenciados el, eh, desde el tomar las cosas como si fueran propias cuando no lo son, de aprender a discernir mismo qué es tuyo y qué es del otro. Eh, Aprendemos a reconectar con las energías de la madre tierra, a reconectar con las energías sutiles del campo espiritual y desde esa reconexión poder estar activando esas energías en nuestro campo áurico. Aprendemos a limpiar, a soltar, a liberar eh, energías que no nos pertenecen, energías que no queremos más, todo este tipo de informaciones que venía diciendo, nuestras creencias, emociones, sentimientos. A nivel general se enseña en el primer nivel cómo limpiar eso y cómo recuperar la energía que vamos dejando en otro lado. Y también aprendes a crear un espacio donde vos desde ese lugar vas a estar con mucha presencia para cultivar tu autoridad energética y digamos, ocuparte desde esa presencia en tu campo de poder relacionarte de una manera más neutra, ¿sí? Todo eso se aprende solo en el nivel 1. Cuando, cuando tenés ya el nivel 1, el nivel 1 es requisito para hacer el nivel 2. En el nivel 2 vas a aprender a, a ocuparte de espacios físicos donde tenés autoridad energética para ocuparte. Eh, Vas a aprender a limpiar más profundamente el campo áurico porque se trabaja limpiando ya chakra por chakra. En ese nivel también se habla
se habla bastante de los chakras y qué son los chakras y de qué información habla cada chakra y cómo limpiarlos, ¿sí? No solo limpiarlos, sino también recuperar la energía dispersa que pudo quedar en algún lugar. Y, y también aprendes otras técnicas que limpian incluso más profundamente ese campo áurico eh, y todo el sistema en general. Y en el tercer nivel, que es un nivel que dura 6 horas, dura, sí, 6 horas, ese nivel se enseña ya técnicas mucho más avanzadas, porque en ese nivel se enseñan técnicas que antes se enseñaban solo en retiros de lectura de aura y ahora se enseñan en ese nivel de la meditación, independientemente si vas a hacer un curso de lectura de aura o no. Eh, Ahí trabajamos ahí les enseñamos más a reconocer y aprender sobre los cuerpos sutiles, ¿sí? Porque este cuerpo físico no es el único cuerpo que tenemos, es como el cuerpo más denso que tenemos. Y dentro de la escuela estudiamos 5 cuerpos y de esos 5 cuerpos también aprendemos durante el nivel 3 herramientas para gestionar esos cuerpos y gestionar la información que hay en esos cuerpos. Como dije, estas herramientas fueron canalizadas y recibidas de la manera en que nosotros las enseñamos. Es una manera que nuestra maestra Angelina Taide fue quien creó esta forma de interconectar estas herramientas, ¿sí? Ella hace más de 30 años que se dedica a no solo a los sueños, que es lo que más la mueve a ella desde muy joven, también a la lectura de aura, a la meditación de las rosas. Ella es la guardiana y ella creó una escuela, ella es portuguesa, pero ella creó una escuela en Brasil que se llama Escuela de Aura y Sueños, y donde todo lo que enseñamos ahí tiene la intención de justamente potenciar eh, nuestra intuición, potenciar la comunicación con el Dios de nuestros corazones y poder estar presente viviendo con liviandad, eligiendo desde nuestra verdad. Eh, no sé si tienen alguna pregunta, quienes están ahí, desde lo que vengo trayendo. ¿Está claro? Dicho. Bueno, en lo personal, es una meditación que recibí en el año 2019. Yo la recibí en enero del 2019 y es una meditación, yo siento, hoy justo pensaba esta mañana, estaba pensando en relación a la perseverancia, ¿no? Porque como todo se hace fuerte en nuestras vidas en la medida que somos perseverantes, en la medida en que sostenemos las cosas lo suficiente como para que se hagan parte de nuestro campo y se hagan verdad en nuestro campo. Entonces, la meditación de las rosas, en ese uso constante, en esa práctica constante, hace con que nuestra autoridad energética se fortalezca y todas esas herramientas que vamos a aprender a crear en esas iniciaciones, con la práctica posterior, se van fortaleciendo porque todas esas herramientas que aprendemos a crear se crean en el campo energético y existen en ese campo. Y en la medida en que las activamos y que las usamos, esas herramientas se fortalecen y se hacen cada vez más parte de nosotros. No sé si eh, sabes cómo funcionan los mantras, por ejemplo. Un mantra cantado durante mucho tiempo hace con que él se quede como impregnado en tu campo energético. Eh,
Por eso los mantras se repiten durante mucho tiempo, mínimo 10 minutos. Y en esa repitencia, en ese rezo que es esa repitencia, esa información queda grabada en nuestro campo, en nuestras células, y hace con que cuando es preciso y esa información me va a contribuir, esa información salga a la luz. Entonces, a lo mejor en algunas situaciones específicas, yo me acuerdo y viene a mi mente el mantra o la música eh, o, o la melodía del mantra, porque es un momento propicio para usarlo, por ejemplo. Cada mantra tiene una función. La meditación de las rosas pasa igual. A mí me ha pasado un montón de veces de despertarme en un momento en el que estoy a lo mejor en la mitad de la noche con un sueño desafiador, y cuando me despierto estoy trabajando con las herramientas de la meditación de las rosas ya. Antes de despertar están ahí conmigo las herramientas trabajando. Y eso lo conseguí a partir de esa perseverancia. Yo siento, como les decía, hoy estaba justamente pensando en la perseverancia, y yo no he sido perseverante con todo en mi vida, más sí fui perseverante, por ejemplo, en la niñez. Yo tocaba el piano y tocaba muy bien incluso. Y hoy, por ejemplo, que nunca más toqué porque lo dejé por empezar a hacer deporte cuando tenía 12 13 años, y nunca más toqué música. eh, Hoy siento como si hubiera sido otra vida y nunca lo hice. Y hoy siento incluso que aprender un instrumento es una de las cosas que más perseverancia se requieren. Yo he estado intentando aprender a tocar la guitarra, aún no consigo tener esa consistencia y esa perseverancia para que eso se manifieste. Eh, pero con la meditación de las rosas es algo que desde el momento en que la recibí fue como, eh, nunca dejé de hacerla. Era como, fue tanta contribución para mí, tanto orden, tanta claridad, tanta limpieza, tanto espacio, tanta liviandad que me trajo recibir la meditación de las rosas. Es más, yo la recibí en un retiro presencial que yo viajé a otra provincia, y entonces cuando yo recuerdo que volví a casa de ese retiro, y yo necesité ordenar toda mi materia. Estuve desarmando espacios, desarmando alacenas, desarmando muebles, desarmando contenido de montones de lugares de casa, porque necesitaba ese orden en la materia que antes del retiro no me molestaba. No era consciente del desorden ese, y no estaba en mí la necesidad de ese orden. Eh, para mí la meditación de las rosas hace ese movimiento, me ayuda a tener ese orden interno, esa claridad interna, esa calma y esa presencia para poder hacer elecciones conscientes de lo que en verdad quiero yo en mi vida. Incluso son herramientas que me ayudan mucho en cualquier situación que me está desafiando. El ponerla en ese lugar de meditación a través de la meditación de las rosas me ayuda muchísimo a hacer liberación emocional, hacer liberación de creencias. En mi caso, yo tengo mi cuerpo emocional, hablando de los cuerpos, el cuerpo emocional es uno de esos cuerpos que yo recién decía que trabajamos con 5 cuerpos. Mi cuerpo emocional es un cuerpo que es muy desafiante para mí, eh, porque mis emociones son muy intensas, muy intensas. Yo tengo la luna en Escorpio, entonces yo soy una persona muy emotiva. Más es como si a lo largo de los años, eh, ese mirar esas emociones, el permitirles que ellas fluyan, ha sido todo un aprendizaje, eh, que fluyan desde un lugar de equilibrio y no desde la reacción y la explosión como fue durante mi adolescencia, ¿no? En la adolescencia me hubiera encantado poder haber tenido estas herramientas, ¿no? Porque yo rabia, era rabia de intensamente en la adolescencia.
Entonces las emociones me sobrepasaban, reaccionaba y reaccionaba no solo por mí, sino por cosas que acontecían en mi entorno que yo las hacía mías. Por eso digo que estas herramientas que aprendí con la meditación de las rosas, que me permitieron hacer ese, mm, esa suerte de separación energética, de discernimiento de qué es verdaderamente mío y qué no, qué, eh, qué me toca a mí hacerme cargo y qué no, qué preciso gestionar y qué no, eh, hace que tu tarea sea más liviana también y que dejes de sufrir innecesariamente por un montón de situaciones que no te corresponde sufrir porque el otro esté eligiendo sufrir. Porque a veces por la empatía mal entendida, que es esto de creer que no soy buena si no sufro con el otro, porque puedo sentir el sufrimiento del otro, porque puedo sentir su dolor. Una cosa es que yo pueda ser consciente del dolor del otro y otra cosa es que me sume al dolor del otro. Bert Hellinger dice que cuando nosotros compramos el dolor del otro, en lugar de ayudarlo, estamos multiplicando su dolor. Que nuestro trabajo no es multiplicar ese dolor ajeno, sino poder estar presentes en y ser esa presencia amorosa ante ese dolor que soy capaz de percibir. Porque eh, es como aprender a funcionar como funcionan los ángeles. Los ángeles están ahí, guías están ahí, eh, acompañándote, que vos estés eligiendo sufrir o estés eligiendo ser feliz. Eh, y no interceden y no... mm, Vos sos quien tiene el albedrío, vos sos quien elige cómo va a vivir. Y nosotros eh, a veces ilusoriamente creemos que podemos evitarle el dolor ajeno en hacernos cargo de lo que al otro le pasa, buscar soluciones, de dar consejos. Y es una interferencia hacer eso. Es una interferencia porque eh, a no ser que el otro en verdad te esté pidiendo ayuda, en verdad te esté pidiendo un consejo, en verdad te esté pidiendo una opinión. Voy a hablar de opinión y no de consejo, porque consejo es decir lo que el otro tiene que hacer y no es así. Una opinión es yo decir qué haría yo en mi lugar si yo estuviera viviendo esa realidad. Pero yo no puedo decir lo que yo haría en el lugar del otro, porque en el lugar del otro no voy a estar nunca, porque no soy el otro y no comprendo. Es tan profundo eh, lo que, lo que implica estar vivos, viviendo una experiencia. Como dije al inicio, nosotros llegamos a un útero y venimos absorbiendo información desde ese útero en adelante, y a la vez, no por nada llegamos a ese útero, elegimos nacer desde ese útero. Entonces, ya desde antes hay una elección de vivir esta experiencia. Pero si ni yo sé el 100% de los por qué ni de las razones y justificaciones de por qué funciono como funciono, ¿cómo podría saber por el otro? Con la meditación de las rosas podemos empezar a hacer este movimiento. Es una herramienta muy potente en este movimiento de auto responsabilidad, este movimiento de autoconocimiento, de dónde, quién soy yo, cómo funciono yo, cuáles son mis creencias, cuáles son mis ideas, para que desde esa conciencia y desde esa autorresponsabilidad de qué quiero seguir sustentando y qué no, qué me contribuye y qué no, desde esa conciencia y de esas nuevas elecciones y de esos espacios que comienzo a abrir, puedo empezar a crear una vida distinta, puedo empezar a hacer elecciones diferentes y sustentar acciones diferentes en función de esas elecciones que hacen que mi realidad mude, que mi realidad
ni siquiera que mude mi realidad, sino que empiece a crearse una realidad distinta de esas nuevas elecciones y esas nuevas acciones. Eh, Porque perdemos mucho tiempo tratando de cambiar lo que ya está creado. Y eso que se creó con las ideas y acciones que yo hice en el pasado. Entonces, mi presente, que estoy viviendo hoy, en realidad es la manifestación de lo que yo ya vengo pensando y ya vengo sintiendo y ya vengo eligiendo y accionando. Por eso es tan importante la presencia para poder hacer nuevas elecciones, para que a partir de ahora empiezo a nutrir nuevas semillas y desde esas nuevas semillas nuevas plantas van a crecer, nuevos proyectos van a crecer y desde esa nueva realidad que se empieza a desenvolver y yo estando presente en cada una de esas cosas que se empiezan a mostrar, eh, puedo potenciar esa nueva realidad y hace con que mi entorno solo se va acomodando a eso nuevo que yo voy creando en mi nuevo campo, ya sea porque eligen no ser parte de ese campo y se van, o ya sea porque se sienten inspirados por esa nueva realidad que yo estoy manifestando y se suman aún más a mi propia realidad. Yo siempre digo que no hay que echar a nadie de nuestras vidas porque solo se van eh, cuando ya aprendí, cuando yo estoy eligiendo algo distinto. Y no necesito tener que hacer ningún movimiento para hacer eso. La meditación a mí me dio esta claridad, me dio este espacio de orden, este espacio de libertad de elección, este espacio de autorresponsabilidad y de fortalecer mi autoridad energética en mi lugar, comprendiendo que yo soy quien crea en mi mundo, en mi realidad, la realidad que estoy viviendo. Entonces, eso es la autorresponsabilidad, es dejo de echarle la culpa a nadie más, de nada que no me guste en mi vida, porque nadie es responsable por lo que a mí no me gusta. Yo soy responsable, ya sea porque sigo eligiendo estar ahí donde no me gusta, o ya sea porque le estoy responsabilizando a otros de eso que no me gusta y creo que es el otro el que tiene que cambiar para que mi realidad cambie. Eh, como eran, son muchos aspectos con los que nos ayuda la meditación de las rosas. Como dije, son 3 niveles de meditación de las rosas, son un montón de horas, son casi 13 horas de curso los 3 niveles. Entonces, te invito a que te sumes. Nosotros ahora vamos a estar haciendo una edición que está vinculada al curso de Aura que voy a dar del 20 al 28 de agosto, perdón, de ahora de junio. Eh, Voy a estar dando una iniciación de lectura de Aura y que para poder hacer esa iniciación es requisito hacer la meditación de las rosas. Y la meditación de las rosas va a acontecer el sábado 13. En la mañana voy a dar el nivel 1, en la tarde el nivel 2 y el domingo, mañana y tarde, voy a dar nivel 3. Así que si quieres sumarte, yo voy a dejar en los mismos grupos donde puse este link, la grabación esta, y voy a poner también los datos de la iniciación de la meditación de las rosas. Si quieres sumarte, sos muy bienvenida. Cualquier duda que tengas también puedes escribirla para que pueda contestarte. Me puedes escribir por privado también en esos grupos o dejarlas acá en este video si estás mirándolo por YouTube, para que podamos darte respuesta. Y no sé si de ustedes quienes están presentes quieren traer alguna pregunta antes de que cierre. Pues ya estoy por cerrar. Bueno, agradezco tu presencia. Mi intención acá es compartir lo que me hace bien a mí. Esta herramienta es una herramienta que amo mucho y como dije, desde enero del 2019 la uso. Entonces hace más de 6 años, 7 años hace que,
que la uso permanentemente y, ha cambiado y ha transformado mucho mi experiencia de vida y mi manera de relacionarme con el mundo. Así que si querés ser parte, el nivel uno es gratuito. Como dije, lo voy a dar de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde de Argentina, online, vía Zoom. Eh, Así que si querés sumarte, tenemos un grupo de interesados y hay un grupo de la meditación en sí mismo que podés sumarte también, que ya está armado. Así que bueno, voy a dejar acá, voy a cerrar acá, porque no hay ninguna pregunta. Y te agradezco. El- Realmente Yo te pregunto, Dale, Ángeles, te escucho. los que ya tenemos el nivel uno, ¿lo volvemos a repetir? Si querés repetirlo, podés repetirlo las veces que quieras, porque viste como todo, la información la leemos una vez, la volvemos a leer y es otra, la volvemos a leer y es otra, porque nosotros vamos transformándonos y yo para mí siempre es muy rico repetir las cosas. Bueno, Así que si entonces querés el sumarte, sábado sos muy bienvenido de las a la 9 una. a la 1 es nivel uno y nivel 2. No, nivel Este, 2 es a la tarde de 3 a 5, de 3 a 6, perdón, porque son 3 horas. bueno, de 15 a 18 y después el domingo, ¿a qué hora es? Es de El 9 nivel 3. a 17 horas. Uy, es larguísimo. Claro, hay un impasse en el medio para almorzar, que como en el mismo, son 6 horas en realidad, por eso hay como un impasse en el medio para almorzar, Bueno, pero sí, son 3 horas y 3 horas. Es mucha ¿y querés información. decirnos el precio del 2 y del 3? Claro, el 2 sale $22 y el 3 sale $44, que las personas de Argentina lo pueden pagar en pesos sin problema. Perfecto, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, gracias por estar hoy. Les mando un beso enorme y bueno, estamos en contacto. Chao, chao.